Regresando con más en Noticias Telemicro, el economista Jaime Ariztía Escuder advirtió que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicará una reducción en el gasto público y ajustes fiscales para dinamizar la economía. Nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos amplía más en el siguiente reporte. La misión del Fondo Monetario Internacional está prevista a llegar al país el próximo lunes, con el fin de iniciar las negociaciones con el gobierno para un acuerdo stand-by. Y es que el economista Jaime Ariztía Escuder entiende que las autoridades están obligadas a sentarse con el FMI. Por el gran desequilibrio fiscal que heredó del gobierno pasado. Desequilibrio que se resume en un déficit de más de 100.000 millones de pesos y una deuda que supera los 25.000 millones de dólares. Las negociaciones entre el gobierno y el FMI implicarán sacrificios para el país. El acercamiento entre la misión del FMI y del gobierno obligará también a reajustes en el sector eléctrico. Habrá que hacer un ajuste por el lado del sector eléctrico. El sector eléctrico tiene una deuda de 1.000 millones de dólares que implica una necesidad de un subsidio superior a los 800 millones de dólares anuales y eso es insostenible. El gobierno tendrá que subir la tarifa de electricidad. Actualmente el país acumula un déficit fiscal que los economistas estiman por encima de los 100.000 millones de dólares y una deuda que supera los 25.000 millones de dólares, situación que convierten en insostenible la economía dominicana. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro. Y bien, le damos seguimiento a la celebración de la convención del Partido Demócrata en los Estados Unidos y para eso tenemos a nuestra compañera Anabel de la Rosa con los detalles. Adelante, Anabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bill Clinton, ex gobernador de los Estados Unidos, presentó los aciertos del mandatario Barack Obama y aseguró que una reelección de este permitiría cumplir con la tarea que asumió en el 2008. Veamos esta y otras informaciones internacionales. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en el periodo 93-2001, subió ayer al escenario de la Convención Nacional Demócrata en Charlotte, en Carolina del Norte, para nominar al presidente Barack Obama como el candidato de su partido para las elecciones del próximo martes 6 de noviembre y enfrentar al republicano Mitt Romney. Al término del discurso pronunciado por Clinton, el presidente Obama subió al escenario y saludó al exmandatario y la asamblea congregada en el Centro Deportivo de Charlotte. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue interrogado por más de 3 horas en calidad de testigo por fiscales de Palermo sobre sus relaciones con la mafia en el proceso contra su colaborador Marcello Dell'Utri. Los abogados de Berlusconi mantuvieron una larga negociación con los fiscales de Palermo, Sicilia, quienes al final aceptaron viajar a la capital italiana para proceder con el interrogatorio. Al menos 39 personas se ahogaron cuando una embarcación que transportaba inmigrantes ilegales se hundió frente a la costa occidental de Turquía. Las autoridades turcas informaron que el buque golpeó las rocas tras zarpar desde la provincia de Izmir. También en Turquía, 25 soldados murieron y otros 4 resultaron heridos a raíz de la explosión de un arsenal de armas en la provincia de Afyon. El estallido se produjo cuando los soldados estaban trasladando lotes de granadas de mano. Las autoridades provinciales dijeron que probablemente se trató de un accidente. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica ha registrado 170 réplicas del terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richter, que sacudió ayer el país y causó al menos un muerto por infarto, 2 desaparecidos y daños materiales. Otras agencias, en tanto, confirman la muerte de 2 personas sin que el dato esté confirmado. Y el jefe del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, murió en un bombardeo de las fuerzas militares en el departamento al norte de Santander. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que José Epinemio Molina, alias Danilo García, fue abatido en una operación en la que participó la policía, el ejército y la Fuerza Aérea. Pinzón agregó que se estima que en la zona estén sepultados por el derrumbe 15 guerrilleros.
El guerrillero muerto era considerado como uno de los colaboradores más cercanos de Timochenko, el máximo líder del grupo armado. Es toda la información internacional que tengo por el día de hoy. Regreso al set central con más informaciones locales. Muchísimas gracias, Anabel. Retomando las informaciones nacionales, la directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, afirmó que el gas debe ser vendido pesado porque eso dificulta que haya distorsión y aseguró que hay casos en que al consumidor se le estafa con un galón cuando compra 5. Afirmó también que al consumidor se le engaña hasta con un 50% y aseguró que en el país están violando normas internacionales permitiendo la venta de gas por volumen. Mira, lo mínimo que nosotros hemos encontrado en medio galón por cada 5. Un galón por cada 5. ¿Cómo es? Un galón por cada 5. ¿Usted compra 25%? Ajá. ¿20%? Este es el mínimo, pero en otros hemos encontrado hasta 50. En toda parte del mundo, inclusive a los distribuidores se lo dispensan pesado. Mira, lo mínimo que nosotros hemos encontrado en medio galón por cada 5. En toda parte, mira, lo mínimo que nosotros hemos encontrado en medio galón por cada 5. En toda parte del mundo, inclusive a los distribuidores se lo dispensan pesado. Mira, La directora de Proconsumidor admitió que no puede asegurar si el nivel de la calidad del salami ha subido luego de las denuncias que hizo de que el nivel proteínico del mismo está por debajo del que manda la ley. Aseguró que próximamente se harán al salami estudios aleatorios junto al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad. La Dirección General de Impuestos Internos valoró como muy positiva la receptividad que ha mostrado la ciudadanía al proceso de renovación de barbetes, que en su primera semana alcanzó un crecimiento del 65% de la renovación frente a igual periodo del año pasado. Desde el pasado miércoles 29 de agosto hasta ayer fueron renovados 28.504 marbetes frente a 17.282 comprados en la primera semana del proceso de renovación del 2011 para una diferencia efectiva de 11.222 marbetes. Orange Dominicana informó que recurrirá a la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que ordena la suspensión provisional de la comercialización y publicidad del plan 4G LTE de esa compañía telefónica. No obstante, Orange afirma que procederá a acatar la medida porque es respetuosa de las leyes del país, como asegura ha demostrado en los más de 12 años en territorio dominicano. Productores de arroz de la reforma agraria, líderes comunitarios y juntas de regantes de Milles, Nisibón e Higüey llamaron la atención de las autoridades ante la posible pérdida de 225.000 quintales del cereal, ya que los trabajos de construcción de muros de contención de las aguas de los ríos Arroyo Claro y Maimón están paralizados y las lluvias impiden trabajar con seguridad en los predios agrícolas. La Superintendencia de Electricidad informó que el subsidio a la tarifa acumulado para el periodo enero-septiembre del presente año ascenderá a más de 14.000 millones de pesos. Según un informe de la entidad, el Estado Dominicano tendrá que subsidiar con 1,623.9 millones de pesos durante septiembre para mantener la tarifa invariable en los precios a los usuarios del servicio eléctrico. Y bien, según el economista Miguel Seara Hatton, el gobierno dominicano debe abocarse a realizar un pacto fiscal antes de realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que resalta que aún no se ha establecido la magnitud del déficit fiscal en el país. Nuestra compañera Xiomara Brito tiene los detalles sobre este tema. Para el economista Miguel Seara Hatton, el gobierno dominicano debe concertar los parámetros de una reforma fiscal con los diferentes sectores del país y después sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la alternativa es hacer el pacto fiscal. Ese pacto fiscal tiene que atravesar por el problema de establecer las responsabilidades y las consecuencias. O sea, todas las personas, aquí tiene que haber, si vamos a pagar más impuestos, primero tenemos que garantizar que esos impuestos se usen adecuadamente. Seara Hatton indicó que se debe fiscalizar y penalizar a los responsables del déficit generado en el país.
Primero hay que establecer quiénes son los responsables del déficit, ¿no? Y esa gente tiene que pagar. En tanto que el politólogo Francisco Cueto Villamán ve alarmante el hecho de que el país desconoce el monto del déficit fiscal, que según algunos sectores advierten superará los 140.000 millones de pesos. ¿Cuál es el déficit fiscal? Yo creo que no estamos conscientes, se manejan muchas cifras, pero no hay una cifra oficial que diga esto es lo que tenemos y de aquí vamos a construir y esto justifica la firma con el fondo. En algún momento habrá que decirlo. Y entonces la ciudadanía se enterará de qué fue lo que sucedió, ¿no? Para la próxima semana llegará una misión del Fondo Monetario Internacional para discutir con el gobierno dominicano las medidas que incluirán un acuerdo stand-by que algunos sectores estiman implicará ajustes fiscales. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. Y bien, amigos, ahora hacemos una pausa, ¿verdad? Claro que sí, pero no se vayan porque antes les dejamos con la cotización del dólar, el euro, además de los precios de los combustibles. De inmediato retornamos.